A veces me despierto con el olor del café que ya no preparo para nadie. Pero ese lunes, olía a cenizas. No porque algo se hubiera quemado, sino porque así huele la tristeza cuando se instala en el alma. El aire de octubre en Puebla traía ese fresco que anuncia que los muertos ya se acercan, y con ellos, los recuerdos que se niegan a morir. Encendí el radio viejo de la cocina, ese que Ramiro me compró cuando cumplimos 30 años de casados, y comenzó a sonar, Bésame mucho. La voz de Consuelo Velázquez me llevó de regreso a los días en que bailábamos en el patio, entre risas y promesas. Pero esta vez, estaba sola. Camila no soporta la música antigua, dice que la deprime. Recordé el día en que Ramiro construyó el muro del jardín con sus propias manos. Decía que protegería todo lo que amábamos. Esa pared ahora estaba agrietada, como todo en esta casa, como yo. Decidí limpiar el altar que preparo cada octubre para él. Quité el polvo de las fotos, arreglé las flores secas y, entre los objetos de su caja de recuerdos, encontré una carta sin abrir. No era su letra. Me temblaron los dedos. La guardé en mi delantal sin leerla. No tenía fuerzas, aún no. Camila cruzó el pasillo como un vendaval, sin saludar. ¿Vas a poner otra vez esas calaveritas horribles?, preguntó sin mirarme. Son de papel picado, Camila. Las hizo tu abuela, le respondí, conteniendo la voz. Bueno, a mí me dan tristeza. No me gusta esta fiesta. Emilio bajó las escaleras arreglándose el cuello de la camisa. ¿Desayunas, mijo?, le ofrecí. No, tengo una llamada. Luego paso por algo, dijo sin siquiera verme. Salió sin decir a dónde iba. Me quedé sola, otra vez. Empecé a preparar el mole como cada año, moliendo el chile con cuidado, mezclando el chocolate amargo. Ese olor me reconfortaba, aunque ya nadie lo agradecía. Marta, mi vecina, tocó la puerta con suavidad. Traía una bolsita con pan de muerto. ¡Ay, Isabel! ¿Cómo estás, de verdad? Bien, Marta. Lo de siempre. ¿Te ves cansada? ¿Camila te ayuda en algo? Está ocupada, cosas del trabajo. Marta me miró con esos ojos que todo lo notan pero no juzgan. Ya sabes que aquí estoy, ¿sí? Cuando se fue, volví al altar. Coloqué las velas, el mezcal, el pan. El retrato de Ramiro parecía mirarme con esa mezcla de ternura y advertencia. En ese momento, Camila entró de golpe a la sala. ¿Por qué mueves todo? Esto ya no es solo tuyo, soltó, mirando las flores que había cambiado. Es nuestra casa, Camila. No deberías mover tanto las cosas. Aquí ya no vives sola. Sus palabras me helaron más que el viento que se colaba por la ventana. No respondí. Solo apreté el rosario que llevaba en el bolsillo, como si pudiera volver el tiempo a fuerza de oración. Esa noche, mientras colocaba una vela en la ventana, una costumbre antigua, como esperando que Ramiro me enviara una señal, escuché voces desde la cocina. Me acerqué en silencio. Camila hablaba por teléfono, sin saber que la oía. No se atreverá. Está demasiado vieja para cambiar algo. No pude dormir. Me arrodillé frente al altar, recé el rosario entero. Pedí sabiduría, paciencia, y fuerza. Porque algo dentro de mí se quebró ese día. Y el muro que Ramiro construyó, no era el único que comenzaba a caerse. El caldo tenía menos sal, pero más amargura. Lo supe desde el primer sorbo. No porque me faltara sazón, sino porque el alma, cuando está herida, cocina distinto. Preparé la sopa como siempre, con huesos de res, zanahoria, papa y un toque de laurel, pero el gusto no estaba completo. Faltaba la risa de Emilio al primer bocado. Faltaba la voz de Ramiro diciendo, esta sopa sí que cura los pecados.
Esa tarde, mientras picaba los ajos para los tamales de frijol, encendí la radio. Transmitían la misa desde San Miguel. La voz del padre Tomás resonaba en mi cocina como si me hablara a mí: perdona 70 veces 7, aunque el corazón no entienda. Me detuve un momento, con el cuchillo en el aire, pensando en cuántas veces más tendría que perdonar para sobrevivir. Camila llegó tarde, como siempre últimamente. Se quitó los tacones en la entrada sin decir palabra, revisó el móvil mientras se sentaba y miró la sopa con cara de fastidio. «¿Otra vez sopa, mamá?», dijo sin levantar la vista. «Es buena para el alma, aunque no siempre para el orgullo», respondí con suavidad, sirviéndole. Lupita vino corriendo desde la sala con su muñeca en brazos. «Abuelita, ¿puedo ponerle arroz a mi sopa?». «Claro, mi amor. Ven que te sirvo». Se sentó frente a mí, con sus trenzas deshechas y los cachetes rosados. Tomó una cucharada, hizo una mueca y, como si repitiera algo que escuchó sin entender, dijo: «Mamá dice que tú solo estás aquí por lástima». El aire se detuvo. Camila apretó los labios, bajó la cabeza. Yo no dije nada. Solo dejé la cuchara sobre el plato, sin mirar a nadie. Me levanté con calma, recogí los platos sucios, y me encerré en mi cuarto con el pretexto de preparar la ropa del día siguiente. Allí, entre mis cajones, encontré el retrato de bodas de Ramiro y yo, arrugado, manchado, y tirado dentro del cesto de basura. Lo saqué con las manos temblorosas. Tenía una esquina rota, como si alguien lo hubiera doblado con rabia. Me senté en la cama, lo limpié con el borde de mi blusa y lo apreté contra el pecho. «Perdóname, Ramiro. No supe cuidar lo nuestro», murmuré. Esa noche no dormí. Me quedé pelando chiles secos para el mole del día siguiente, con los ojos rojos no por el picor, sino por las lágrimas. El silencio de la casa era más ruidoso que cualquier grito. Al amanecer, salí a regar las plantas del patio. El olor a tierra mojada me trajo un poco de calma. Marta, mi vecina, se asomó desde su terraza. «¿Todo bien, Isabel?», me preguntó. Asentí sin palabras. Ella bajó con una bolsa de pan dulce y me lo entregó con un suspiro. «Vi a Camila ayer en el mercado, estaba preguntando por alquileres». «¿Sabías algo?». Me quedé helada. No lo sabía. No me lo imaginaba. Y sin embargo, algo dentro de mí no se sorprendió. Tal vez ya lo sabía, desde la sopa de la noche anterior. Guardé el retrato de bodas entre mis camisones. Lo envolví en una tela blanca, como si fuera un santo al que había que proteger. Después, me senté a rezar el rosario frente a la ventana, con la vela encendida como cada noche. No pedí respuestas. Solo susurré: «Si estás ahí, Ramiro, mándame una señal. Algo que me diga si aguanto un poco más, o si ya es tiempo de irme». No sé cuándo dejé de hablar en mi propia cocina. Pero sé exactamente cuándo dejé de ser escuchada. Fue el martes en que preparé arroz con leche, pensando que el sabor dulce podía curar lo amargo que se había instalado entre nosotros. La tarde estaba nublada en Puebla, y el aire traía olor a canela y tierra húmeda. Afuera, las nubes se amontonaban como pensamientos oscuros. Encendí la hornilla y removí lentamente el arroz, como lo hacía mamá cada vez que quería suavizar una discusión. Emilio llegó primero, dejó su portafolio en el sofá sin decir mucho. Lo seguí con la mirada hasta la cocina. «¿Quieres un poco de arroz con leche?». «Lo hice como cuando eras niño». «Luego, mamá». «Estoy algo apurado». Me senté frente a él, sin saber bien qué decir. «Camila, está bien, ¿verdad?». «Sí». Solo está estresada». «Y tú también podrías poner de tu parte». «¿Mi parte?». Pregunté, sintiendo como el calor del arroz se me iba de las manos. «No seas tan dura con ella»,
sí, dijo, sin mirarme. No me respondió con amor, como cuando era joven. Esta vez fue como si leyera un guión, como si esas palabras no le nacieran del corazón sino de la necesidad de evitar un problema. Camila entró justo entonces, elegante como siempre, con el pelo recogido y un gesto de prisa. Se acercó a la mesa, apartó con 2 dedos el rosario que había dejado ahí al terminar de rezar, y lo colocó sobre la repisa con evidente desdén. Esto ya no va aquí, dijo, limpiándose las manos con una servilleta. Me quedé helada. Ese rosario, lo había sostenido con fuerza la noche en que Ramiro casi no regresa de la tormenta en Veracruz. Llovía tanto que los ríos se llevaron puentes, casas, pero él volvió. Y dijo que fue porque yo no dejé de rezar. Ahora, parecía un estorbo. No dije nada. Ni cuando Camila sirvió su porción de arroz sin agradecer. Ni cuando Emilio se despidió rápido. Solo me quedé en la cocina, removiendo lo que quedaba en la olla, hasta que se pegó al fondo. Esa noche, fui al armario donde guardo las cosas que nadie toca. Saqué una carpeta verde, un poco desgastada, con documentos que ni Emilio recordaba que existían. Escrituras, pólizas, firmas. Lo extendí sobre la cama, lo miré, y luego lo guardé otra vez. No era el momento. Encendí una vela y me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de los Dolores. La misma que heredé de mi madre, y que ha escuchado mis plegarias desde antes que naciera Emilio. Si me das fuerza, mañana lo haré, susurré, con los labios temblorosos. Marta pasó brevemente al día siguiente, dejándome un frasco de miel y preguntando con los ojos si todo estaba bien. Solo pude responder con un gracias, que no decía nada. Esa noche, escribí una carta. La letra me salió torcida, insegura, como si mi mano también dudara. La doblé con cuidado y la dejé entre las páginas de mi Biblia, justo en el Salmo 31. En la portada escribí con lápiz. En caso de que no me atreva a decirlo. Nadie esperaba una tempestad ese domingo, menos yo. El cielo estaba claro, la brisa olía a incienso y a cempasúchil, y la gente salía de misa con sus ramos recién bendecidos, sonriendo como si el mundo aún tuviera esperanza. Pero dentro de mí, el aire era pesado. Las palabras de Ramiro no me dejaban respirar, no hay mejor día para decir la verdad que el domingo de Ramos. Me levanté temprano, como si mi cuerpo supiera que algo importante iba a pasar. Me puse mi vestido crema, ese que usaba en las fiestas patronales, y peiné mi cabello con más cuidado de lo normal. En la mesa, doblada con precisión, estaba la carta. La escribí con mi puño tembloroso 3 noches atrás. Encima, coloqué el ramo bendecido que traje de la iglesia. La palma aún tenía el perfume de la misa. La misa en San Miguel fue más concurrida de lo que recordaba. El padre Tomás habló del perdón, del sacrificio de Jesús, de la importancia de no cerrar el corazón. Yo lo escuchaba, pero en mi pecho solo retumbaba esa frase de Ramiro. Camila llegó tarde, como siempre, vestida con una blusa de lino blanco y gafas oscuras. Saludó a los vecinos con una sonrisa rápida y se sentó en la banca sin mirar a nadie. Emilio llegó después, se sentó a su lado, pero miró hacia mí, como preguntando algo con los ojos. Después de la misa, la gente se quedó un rato conversando en la plaza. Yo tomé aire, caminé despacio hacia Camila y le dije, sin rodeos. ¿Tienes un momento? Quiero que me acompañes al salón. Ella levantó una ceja, pero asintió. Marta nos observó desde lejos, entre los puestos de palmas trenzadas. El padre Tomás también me miró, sin decir palabra, pero con esa expresión que tienen los que ya saben lo que vas a hacer. Entramos en la sala. El sol entraba por la ventana y dibujaba sombras largas sobre el suelo de mosaico. Puse la carta sobre la mesa del centro, junto con el ramo bendecido, y me senté sin decir palabra. Camila lo tomó con una sonrisa torcida. Lo abrió, leyó en silencio, y cuando terminó,
soltó una risa seca. ¿Y piensas que puedes quedarte sola? ¿A esta edad? No respondí de inmediato. Miré sus ojos, tan parecidos a los de su madre, a la que nunca conocí bien. Luego giré hacia Emilio, que estaba en la puerta, con cara de no saber si entrar o huir. Emilio, dije despacio, durante años me quedé callada para no incomodar. Pero ya no quiero vivir en una casa donde no puedo ni rezar mi rosario. Mamá, esto es muy, empezó él. Prefiero estar sola, que sentirme invisible, interrumpí, con una voz que no sabía que tenía dentro. El silencio fue tan denso que escuché el reloj del comedor marcar los segundos. Camila dejó la carta en la mesa como si le quemara los dedos. Pues haz lo que quieras. No me sorprende. Se marchó sin mirar atrás. Emilio me miró con tristeza, pero no dijo nada. Solo tomó su chaqueta y salió detrás de ella. Esa noche, la casa estaba en calma. Por primera vez en meses, no se escuchaba el ruido del televisor ni el sonido de los mensajes en el móvil de Camila. Subí al cuarto, encendí una vela ante la Virgen de los Dolores, y recé, pero esta vez, no pedí nada. Solo dije: que se haga tu voluntad, madre. Ya hice lo que mi corazón no pudo postergar más. Cuando fui a la cocina por un vaso de agua, escuché un ruido sordo. Me asomé al pasillo, y vi a Emilio bajando con 2 maletas. No supe si eran para él o para ella. Pero entendí que algo había cambiado para siempre. Desde que se fueron, la casa crujía diferente. Como si suspirara. Los pasos ya no sonaban en el pasillo, la cafetera no chisporroteaba al amanecer, y hasta el reloj de la sala parecía marcar el tiempo con más lentitud. Me sentía como si la casa, al fin, pudiera respirar sin contener el aliento. Era Semana Santa. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, marcando los oficios, los rezos, las procesiones. Y yo, en silencio, preparaba arroz con leche como mi madre me enseñó. Ella solía decir: se cocina lento, como se curan las heridas. Pero ese día, mi mente se fue lejos, tanto, que el arroz empezó a pegarse. El olor a leche quemada me trajo de vuelta, y corrí a apagar la hornilla. ¡Ay, Ramiro! ¿Será que también olvidé cómo se sana? Abrí las ventanas para dejar escapar el humo, y el viento me trajo el canto de los pájaros del jardín. Salí a cuidar las flores, a hablarles como si fueran mis nietos, con cariño, con paciencia, con la voz baja. Las margaritas estaban floreciendo otra vez, y las bugambilias trepaban sin pedir permiso. Marta llegó al mediodía, con su olla de caldo y pan dulce envueltos en un trapo. «No estás sola, Isabel», me dijo, al dejar la comida en la mesa. «Aunque a veces lo parezca». Le ofrecí un té, pero no quiso quedarse. Solo me tocó el hombro y se fue, dejándome el consuelo de su gesto. Al caer la tarde, encontré un sobre pequeño bajo la puerta. Era de Lupita. La letra torpe, con dibujos de corazones y flores. «Abuelita, te extraño. Me gustaba tu sopa. Mamá dice que pronto vamos a una casa nueva. ¿También hay jardín allá? Te quiero mucho». Acaricié el papel como si fuera la mejilla de la niña. Me senté en el sofá y leí la nota una y otra vez, hasta que el sol desapareció por completo. No lloré. Solo caminé hacia el cuarto, abrí el armario de madera vieja, y busqué una caja de lata, guardada desde hace años. Dentro, aún estaban las cartas que Ramiro me escribía cuando trabajaba fuera, en sus años mozos. Le gustaba dejarme palabras escondidas, entre los libros, en los bolsillos de mi delantal, incluso bajo la almohada. Saqué una al azar. El papel ya estaba amarillo, pero la tinta seguía viva. Nuestra casa no es de paredes, Isabel, es de palabras. De lo que decimos, lo que callamos y lo que repetimos con amor. Volví a leer esa frase 3 veces.
Sentí que la casa me hablaba, desde sus grietas, desde sus silencios. Que me decía que aún tenía algo que ofrecer. Entonces, con un impulso que no supe de dónde vino, me senté en la mesa y escribí unas palabras sencillas, con letra firme. Te invito a almorzar este domingo de resurrección. Habrá sopa. Hice 3 copias. Una para Emilio. Otra para Camila. Y una, por si acaso, para Lupita. Los puse en sobres, escribí las direcciones a mano y los sellé con una flor seca de mi jardín. Esa noche, antes de irme a dormir, colgué de nuevo el retrato de familia que había estado guardado. Pero esta vez, en el centro, puse una foto mía, en el jardín, con sombrero de paja y una sonrisa que no recordaba haber tenido. Porque entendí algo que me costó toda una vida aprender: no basta con esperar a que nos amen. A veces, hay que recordarse a una misma que también merecemos estar en el centro. Nunca creí que el silencio pudiera tener tantos tonos de luz. Esa mañana de domingo de resurrección, el sol entraba por las ventanas como si también quisiera quedarse. No había voces, no había pasos, pero había algo nuevo, o tal vez algo que por fin podía escucharse. Me vestí de blanco, como hacía años no lo hacía. No por tradición, sino por impulso. Como si necesitara envolverme de luz. Encendí la radio y sonó un bolero antiguo, Piensa en mí. Me hizo sonreír. Ramiro solía tararearlo mientras arreglaba el jardín. Cuando llores también piensa en mí, qué irónico, ahora que ya no me dolía tanto llorar. Saqué una silla al porche. Tomé un pañuelo viejo, de esos que bordé cuando era joven, y comencé a reparar las puntadas sueltas. Aguja, hilo, paciencia. Cada puntada era una palabra no dicha, un te extraño, susurrado al viento. Padre Tomás apareció cerca del mediodía, con su sombrero de ala ancha y una bolsa de pan bendito. La misa estuvo bonita, Isabel. Pero a veces, la fe se reza mejor en silencio. Hoy no recé tanto, le dije. Solo agradecí. Se quedó unos minutos, tomando café. No hizo preguntas, no dio sermones. Me miró con esa compasión que no necesita palabras. Antes de irse, dejó una ramita de romero bendecido sobre la mesa. Más tarde, cuando fui a cerrar la puerta, vi algo colgado en la reja, un pequeño ramo de flores gerbera, amarillas como el sol de abril. Atado con una cinta azul. Había una nota. Gracias por ser fuerte. La letra era de Emilio. No lloré. Solo cerré los ojos y toqué las flores como si fueran su mejilla de niño. No volvió, no lo necesitaba. Su gesto hablaba por él. A las 2, llegaron 3 vecinas del barrio, doña Clara, don Ernesto y Marta, claro. Habíamos comido juntos otras veces, pero nunca así. Les serví sopa de fideos y arroz con leche. La misma receta de mi madre, con menos sal, pero más consuelo. Comimos despacio. Hablamos de lo simple, el clima, los santos del día, las flores del jardín. Nadie mencionó a Camila ni a Emilio. Y sin embargo, los sentí presentes, como si el eco de su ausencia ya no doliera. Después de la sobremesa, recogí los platos con Marta. Ella me miró en silencio, luego dijo: Hoy tu casa olía a hogar. Le apreté la mano. Eso ya es suficiente. Antes del anochecer, subí al altar familiar. Encendí las velas como siempre, pero agregué algo nuevo. Coloqué una foto mía, reciente, al lado de la de Ramiro. Yo en el porche, con el pañuelo en las manos, sonriendo sin tristeza. Bajo la imagen, escribí en una hoja pequeña: Casa digna. Voz viva. Madre, en paz. No era una oración. Era un manifiesto. Me arrodillé y recé una última vez. No pedí nada. No imploré.
Solo susurré. Gracias, Señor, por enseñarme que hasta el abandono puede florecer. Y entonces lo supe, la casa volvía a respirar. Y yo, con ella. Así fue como la casa volvió a respirar, no porque todos regresaran, sino porque yo aprendí a abrir mi corazón a la luz. La foto que colgué junto a la de Ramiro no está ahí para llenar un vacío, sino para recordarme que sigo aquí, viva, y capaz de amar. Ramiro solía decir, el perdón es un regalo que una se da, aunque nadie más lo entienda. Ahora lo comprendo, perdonar no es olvidar el dolor, sino dejar de permitir que encadene el alma. La familia no siempre es perfecta, pero cuando sostenemos la fe y el perdón en el corazón, incluso lo que parecía perdido, puede volver a florecer. Si mi vida puede dejar algún mensaje, es este: no esperemos demasiado para amar. Porque a veces, quien más necesita un abrazo, es esa madre que calla en la esquina de la cocina. Si mi historia le ha traído a usted un recuerdo, una reflexión, o simplemente una oración silenciosa, le invito a compartirla. Que Dios y la Virgen bendigan cada hogar que hoy busca reencontrar su voz.